Abrí los ojos y en el primer instante no entendí por qué todo dentro de mí se desplomaba. La luz del sol golpeaba el espejo frente a la cama y el reflejo que vi me atravesó como un cuchillo. Mi cabello era verde, de un tono ácido, casi venenoso. Me levanté de un salto, me acerqué, y el corazón comenzó a latir tan fuerte que lo sentía en las sienes. No era un sueño, no era una ilusión. Cada mechón, cada hebra estaba teñida de ese color repugnante que me convertía en una caricatura. Pasé la mano por mi cabeza y mis dedos quedaron pegajosos de tinte. El olor, ligero, dulzón, lo había notado ya la noche anterior, cuando me lavé el cabello con el champú que alguien había colocado en mi baño con tanta atención. Recuerdo que me sorprendió su fragancia, demasiado fuerte, demasiado extraña, pero estaba agotada y no le di importancia. Ahora comprendía. Era una trampa. Un veneno cuidadosamente preparado para estallar justo en este día. Me dejé caer en la silla frente al tocador y traté de frotar el color con una toalla húmeda, pero solo logré mancharme la piel de las sienes. Las lágrimas me brotaron sin permiso, mientras dentro ardía un fuego de rabia. Hoy era el día de la boda de mi único hijo, el día en que debía sentir orgullo, acompañarlo como madre que lo entregó todo. Y en cambio estaba ahí, frente al espejo, convertida en un payaso de cabello verde. Una sospecha amarga se levantó de inmediato. Había sido ella. No podía ser de otra manera. Desde el primer día, Emily me había mirado con esa sonrisa helada, como si yo fuera un estorbo en su camino. Sus frases, educadas pero punzantes, sus gestos, siempre calculados para recordarme que no encajaba. Y ahora, en el momento más importante, había decidido humillarme de una forma que nadie pudiera pasar por alto. Recordé la víspera. Emily había entrado a mi habitación con una caja en la mano. «Me he ocupado de ti. Aquí tienes el mejor champú del salón, un tratamiento especial para que brilles mañana». Lo tomé sin sospechar. ¿Cómo iba a pensar en traición en medio de preparativos? Cada gota de ese supuesto cuidado se había convertido en un arma contra mí. Me cubrí el rostro con las palmas y solté un sollozo, pero enseguida me obligué a detenerme. Las lágrimas eran la debilidad que ella esperaba. Si permitía que me viera derrotada, entonces ganaba. Respiré hondo y alcé la cabeza. Sí, mi cabello era verde. Sí, los invitados se reirían a mis espaldas, pero si no me quebraba, yo transformaría su burla en mi fuerza. Me acerqué a la ventana. El jardín bullía de actividad. Cocineros acomodaban bandejas, camareros alineaban copas. A lo lejos, distinguí a Emily en bata blanca, riendo con sus amigas. Casi podía escuchar susurros. «Esperen, ya verán la sorpresa cuando despierte». Me mordí los labios hasta saborear sangre. Entonces vinieron los recuerdos como relámpagos. Yo, viuda joven, trabajando día y noche para darle a David una vida digna. Yo, vendiendo las joyas familiares para pagarle la universidad. Yo, levantando un negocio de la nada para que él tuviera todo lo que yo no tuve. Y ahora ese mismo hijo permitiría que su prometida me convirtiera en objeto de burla frente a todos. El verde brillaba en el espejo como símbolo de traición. Entendí que me esperaba un día brutal, pero también supe que no iba a ceder. Esa pintura no sería mi vergüenza, sería mi bandera. Si ellos querían exponerme como un chiste, yo les haría ver que el verdadero chiste era su unión. Me miré de nuevo. Sí, me veía extraña, ridícula incluso. Pero en mis ojos ardía algo que ningún tinte podía borrar, la determinación, y susurré para mí misma: hoy no será mi día de vergüenza, será el suyo. Mientras me miraba en el espejo, con ese verde venenoso que brillaba bajo la luz del sol, una oleada de recuerdos se apoderó de mí. No eran simples imágenes sueltas, eran heridas que volvían a abrirse, capítulos enteros de mi vida que regresaban con una claridad dolorosa. Vi a la joven viuda que fui, con un niño pequeño en brazos y un mundo entero en contra. Vi las noches interminables en las que cosía hasta que la vista me ardía, los turnos dobles en oficinas donde nadie me conocía, el frío de los inviernos que soportaba para ahorrar cada dólar destinado a David. Cada decisión que tomé
estuvo marcada por él. Cuando renuncié a mi juventud para convertirme en una mujer de negocios, lo hice pensando en su futuro. Cuando vendí la casa de mis padres, cargada de recuerdos, fue para pagar la primera matrícula de la universidad. Cuando dije no a la posibilidad de rehacer mi vida, fue porque no quería que otro hombre ocupara el lugar de su padre. Todo lo que tuve, lo invertí en él. Y ahora, en este día que debería ser de orgullo, la humillación teñía mi cabello y destrozaba mi corazón. Recordé la primera vez que David entró en la oficina de mi empresa, todavía adolescente. Sus ojos brillaban al ver cómo decenas de empleados me escuchaban con respeto. «Mamá, algún día todo esto será mío, ¿verdad?», me lo preguntó con esa inocencia que solo tienen los hijos que creen que el amor es eterno y la lealtad indestructible, y yo respondí: «Sí, hijo, todo será tuyo, porque todo lo construí para ti». Qué cruel ironía. Esas mismas palabras hoy me retumbaban como una condena. Mi imperio, levantado con mis manos, se había convertido en un botín. Yo, que tantas veces creí en la gratitud, debía aceptar que en su mente no era más que un puente hacia la comodidad, un medio para llegar a la riqueza que ahora compartía con esa mujer, que lo manipulaba con una sonrisa de porcelana. Emily no amaba a David, y en el fondo él lo sabía, pero prefería callar, aceptar la farsa, con tal de asegurar el dinero. ¿Y yo? Yo era el obstáculo, la sombra que ellos debían ridiculizar para terminar de borrarme. El dolor se transformaba en rabia mientras evocaba las discusiones pasadas. Emily había criticado desde el inicio cada gesto mío. «Tu madre es anticuada, no entiende de modernidad. Tus amigos no se sienten cómodos cuando ella está». Y David, en lugar de defenderme, guardaba silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier insulto. Un silencio que fue abriendo grietas hasta separarnos como dos extraños. Ahora comprendía que este verde en mi cabello no era un accidente. Era la culminación de un proceso calculado, una declaración de guerra. Querían decirme: «Tu tiempo acabó, ya no perteneces a nuestra vida, ríndete y desaparece». Pero yo no iba a desaparecer, no después de todo lo que había soportado. Me apoyé en el tocador, respirando hondo. Recordé los billetes arrugados que escondía en latas cuando él era niño, el esfuerzo por pagarle su primera bicicleta, la sonrisa que iluminaba su rostro cuando lo llevaba a la feria del pueblo. Recordé la promesa que me hice en la tumba de su padre: «Nunca dejaré que te falte nada, nunca dejaré que sufras». Y ahora, él mismo era quien me entregaba al sufrimiento. La traición duele más cuando proviene de la sangre. Emily podía pintarme de verde, podía reírse de mí con sus amigas, podía intentar destruir mi dignidad, pero lo insoportable era ver que David lo permitía. Ese hijo por el que renuncié a la felicidad, por el que trabajé hasta dejarme la piel, ahora me daba la espalda para ganar una fortuna que ya tenía asegurada. Me pasé la mano por el cabello una vez más, sintiendo la textura áspera de la tinta. Era repugnante, sí, pero también era un recordatorio. Cada hebra teñida me decía lo mismo: «No olvides quién eres, no olvides lo que diste, no olvides que todavía tienes poder». Porque aunque ellos creyeran que me habían reducido a un chiste, aún quedaba dentro de mí una mujer capaz de destruir cada una de sus mentiras. Me incorporé y miré otra vez al espejo. El reflejo era grotesco, pero detrás de esa mueca verde comenzaba a asomarse algo nuevo, una chispa de desafío. Y supe que ese día no sería simplemente la boda de mi hijo, sería el escenario de mi venganza. Bajé al salón intentando disimular el incendio que ardía dentro de mí. Había recogido mi cabello en un moño torpe, pero ni así lograba ocultar aquel verde brillante que se asomaba como una burla permanente. El murmullo de los empleados al verme fue un puñal. Miradas que se esquivaban, sonrisas sofocadas detrás de las manos. Y en medio de todo, Emily, impecable en su bata blanca, dando órdenes como si la casa ya le perteneciera. Su voz sonaba clara, cortante. «Las flores no van ahí. Colóquenlas más cerca del altar». Un gesto con la mano bastaba para que 3 personas corrieran a obedecerla. Se había adueñado de mi hogar sin pedir permiso. Yo, que lo había construido piedra por piedra, era ahora una espectadora en mis propios pasillos.
Cuando me acerqué, ella me miró de arriba abajo y sonrió con esa dulzura envenenada que solo ella podía fingir. «Oh, Margaret, qué atrevida elección de color. Supongo que hoy querías sorprendernos a todos». Su frase se deslizó como un dardo, acompañada de risas contenidas de sus amigas. David apareció entonces, con su traje recién planchado, y por un segundo pensé que intervendría, que diría algo en mi defensa, que pondría fin a esa farsa. Pero su reacción fue peor que cualquier palabra. Bajó la vista, me dio un beso rápido en la mejilla y murmuró un «Mamá, luego hablamos», antes de seguir a Emily. El silencio de mi hijo pesaba como una condena. La escena me hizo recordar tantas noches en que ella lo había aislado poco a poco. Al principio fueron sugerencias suaves. «Tu madre necesita descansar, no la molestes con tus proyectos». Luego vinieron las críticas veladas. «Ella no entiende de negocios modernos, no puede aconsejarte». Y finalmente las órdenes directas. «Es mejor que no invites a tu madre a la cena con tus socios, se sentirá fuera de lugar». Cada frase era un ladrillo en el muro que me separaba de mi propio hijo. Yo me convencía de que era pasajero, de que el amor de David hacia mí no podía quebrarse. Pero ahora, viendo cómo se alejaba sin mirar atrás, entendí que ese muro se había vuelto impenetrable. Emily había ganado terreno poco a poco, hasta convertirme en una sombra, en una presencia incómoda que había que relegar a las esquinas. Los invitados comenzaron a llegar, y mi humillación crecía. Varias mujeres me observaron de reojo, cuchicheando entre ellas, convencidas de que este color era una elección absurda de una mujer desesperada por llamar la atención. Nadie sospechaba la verdad, que era la víctima de una broma cruel, de un plan cuidadosamente ejecutado para borrarme del centro y exponerme como una reliquia ridícula. Me refugié en la biblioteca, la única habitación que aún conservaba intacta. Allí, rodeada de libros y retratos familiares, sentí la magnitud de lo que estaba en juego. No era solo mi dignidad lo que Emily quería destruir. Era mi historia, mi lugar en la vida de David, la memoria de todo lo que yo había construido. Me senté frente a un retrato de su padre, el hombre que alguna vez fue mi fuerza. «Richard», susurré, «nuestro hijo está perdido. Ella lo ha envuelto en su telaraña. Y si no hago algo hoy, terminaré borrada de su vida para siempre». La rabia se mezcló con la tristeza, pero de esa mezcla surgió algo nuevo. Determinación. No podía seguir permitiendo que Emily decidiera quién era yo. Si querían que fuese invisible, yo me encargaría de que todos vieran la verdad, aunque tuviera que arrancar las máscaras frente a cada invitado. Cuando salí de la biblioteca, mis pasos resonaban con un propósito distinto. Sí, mi cabello estaba verde, y sí, era motivo de burla. Pero detrás de esa apariencia grotesca se gestaba un plan. Emily creía que me había reducido al silencio. No sabía que ese mismo color iba a ser mi arma para derrumbar su teatro. Me senté en el borde de la cama con el corazón golpeando como un tambor. Sobre la mesa descansaba un sobre grueso, cuidadosamente sellado, con los documentos que confirmaban mi decisión. Transferir $120 millones a David y Emily como regalo de bodas. Aquella cantidad no era solo dinero, era el resumen de mi vida, el fruto de sacrificios, negocios, alianzas y noches en vela. Cada cifra allí representaba un pedazo de mí misma. Recordé cuando lo preparé semanas atrás. Mis abogados me habían mirado con incredulidad. ¿Está segura, señora? Son todos sus activos líquidos. Si los entrega, quedará prácticamente sin nada. Yo asentí con calma. ¿Para qué acumular más si todo lo había hecho pensando en él? Un hijo agradecido cuidaría de mí. Un hijo con memoria sabría proteger lo que su madre había construido. Pero ahora, al mirarme en el espejo, con esa melena verde que me convertía en un chiste, me invadía una pregunta devastadora. ¿Merecía él realmente este regalo? ¿No era ese sobre el anzuelo que había atraído a Emily desde el primer día? ¿No se había acercado a David justamente porque olía el aroma del dinero, porque intuía la magnitud de nuestra fortuna? El sonido de pasos me sacó de mis pensamientos. David entró sin tocar, elegante en su traje, con el nudo de la corbata aún deshecho.
Me observó un instante, y aunque sus ojos evitaron fijarse en mi cabello, la incomodidad se respiraba. «Mamá», murmuró, «no hagamos un escándalo hoy. Es un día importante para mí». Ni una palabra sobre lo que me habían hecho, ni un gesto de protección. Solo la súplica de un hombre que prefería esconder la vergüenza bajo la alfombra antes que enfrentarla. Le mostré el sobre. «Esto era para ti, 120 millones, un regalo de madre a hijo. Pero dime, David, ¿qué harías si supieras que tu esposa fue capaz de humillarme así, de pintarme el cabello como a una muñeca rota?» Su rostro palideció, pero enseguida se endureció con una frialdad que me heló la sangre. «Mamá, no empieces. Emily no haría algo así. No la culpes de tus inseguridades. Y por favor, guarda ese sobre. No lo uses como amenaza». Cada palabra era un cuchillo. No defendía a su madre, defendía a la mujer que acababa de unir su vida a la de él. Y en ese instante entendí que no era solo Emily quien había diseñado mi ridículo. Era David, consciente o no, quien la había dejado actuar. Era él quien prefería mirar hacia otro lado. Cuando salió, dejándome sola otra vez, apreté el sobre contra mi pecho. El papel crujió, como si gritara en mi lugar. Yo había estado dispuesta a entregar todo, a vaciar mi vida en sus manos. Pero el verde en mi cabeza, las risas apagadas de los sirvientes, la indiferencia de mi hijo, todo me señalaba la verdad. Ese regalo ya no era un acto de amor. Era un testamento de mi ingenuidad. Miré al cielo por la ventana. El sol avanzaba, y pronto la casa se llenaría de más invitados, música y discursos. Nadie sospecharía que detrás de esa fachada perfecta se estaba librando una guerra silenciosa. Yo tenía la bomba en mis manos. 120 millones que podían cambiarlo todo. Podía entregarlos y desaparecer como la mujer vencida que ellos esperaban. O podía guardarlos y demostrar que aún tenía el poder. Me puse de pie, con el sobre en la mano. El verde de mi cabello seguía siendo un estigma, pero en ese momento lo sentí como una advertencia, un recordatorio de que no debía volver a confiar ciegamente. Y mientras bajaba por la escalera, rodeada de flores blancas y risas falsas, decidí que ese dinero no iba a ser su victoria, sería mi arma. El bullicio en la casa se intensificaba. Los músicos probaban sus instrumentos en el jardín, los camareros pasaban con bandejas brillantes y las risas de los invitados empezaban a llenar los corredores. Yo caminaba despacio, intentando evitar las miradas, con el sobre aún apretado contra mi pecho como si fuera un escudo. Necesitaba unos minutos de silencio, un respiro lejos de tanto ruido. Al pasar por el pasillo lateral, escuché voces apagadas que provenían del despacho de David. Me detuve sin pensarlo, instintivamente. La puerta estaba entornada y un hilo de conversación se filtraba. Reconocí al instante la voz de mi hijo. «No te preocupes, Linda», decía con un tono relajado que hacía tiempo no usaba conmigo. «Todo saldrá según lo planeado». Mi respiración se aceleró. Me acerqué conteniendo el aire hasta quedar junto a la pared. La otra voz, más suave, pertenecía a su secretaria, la joven que siempre lo seguía como una sombra. «¿Y si tu madre cambia de opinión?», preguntó ella con un dejo de duda. «No lo hará», respondió él casi riendo. «Ha vivido para mí toda su vida. Aunque sospeche algo, terminará cediendo. Ella cree que regalarme esa fortuna es un acto de amor, cuando en realidad…» Hizo una pausa que me taladró el corazón. «En realidad, es el precio de su salida». Sentí que las piernas me temblaban. ¿Salida? ¿De qué hablaba? Linda insistió bajando aún más la voz. «Pero, David, ¿y si Emily no cumple su parte? Ella no es de fiar. El golpe llegó entonces, directo, sin anestesia». «No importa», dijo él. «Con que el dinero esté a nuestro nombre, lo demás es secundario. El matrimonio es solo un trámite, un espectáculo para convencer a todos de que somos una familia perfecta. Pero lo que buscamos está en ese sobre». Me llevé una mano a la boca para no gritar. Era mi hijo, mi David, el niño al que había criado sola, el hombre por el que había sacrificado todo. Y ahora lo escuchaba confesar que mi vida, mis ahorros, mi trabajo, mis años, eran un simple botín en su teatro de boda. «¿Y después?», continuó él con frialdad.
Ya veremos. El matrimonio puede durar 1 año, 2. No importa. Emily sabrá cuándo irse. Yo me quedaré con el dinero y ella con lo suyo. Todos ganan. Menos mi madre, claro, pero ella ya ha vivido bastante. Las palabras resonaron en mi cabeza como martillazos. Ella ya ha vivido bastante. ¿Así me veía? Como un estorbo, una carga, alguien que debía desaparecer después de entregarle mi fortuna. Me apoyé en la pared, sintiendo que me faltaba el aire. Si entraba en ese momento, lo confrontaría, gritaría, exigiría respuestas. Pero no lo hice, no porque no quisiera, sino porque entendí que necesitaba esperar. Si los desenmascaraba ahí, sería solo un arrebato, una escena que podrían manipular. No, tenía que hacerlo frente a todos, donde no hubiera marcha atrás. Escuché un último fragmento antes de que la conversación terminara. Linda, después de hoy todo cambiará. Cuando mi madre firme los documentos, el imperio será nuestro, y no habrá nada que ella pueda hacer. El sonido de los pasos acercándose me obligó a retirarme a toda prisa. Me escondí tras una cortina en el corredor, conteniendo la respiración mientras David salía con su secretaria, hablando de horarios y contratos, como si no acabaran de enterrar a su propia madre con sus palabras. Cuando el pasillo quedó vacío, me quedé allí, de pie, con las manos temblando. El sobre seguía en mi poder, intacto, y por primera vez no lo vi como un regalo, sino como un arma cargada. Un arma que decidiría si David y Emily reían victoriosos o se hundían en su propia ambición. Cerré los ojos y me repetí: no más lágrimas, no más súplicas. Hoy no seré la víctima. Hoy será el día en que los desenmascare. El murmullo de la fiesta se mezclaba con el sonido de las copas y la música de cuerdas en el jardín. Pero yo buscaba un rincón apartado, un espacio donde mis pensamientos pudieran ordenarse. El sobre seguía conmigo, cada vez más pesado, como si llevara dentro no papeles, sino dinamita. Entonces escuché risas femeninas provenientes de la habitación nupcial. La puerta estaba entreabierta, y sin querer mis pasos me acercaron. La voz de Emily se distinguía clara, modulada con esa seguridad altiva que siempre había exhibido. «Chicas, ¿de verdad creen que me casé por amor?», rió con descaro. «David es útil, nada más». Un silencio breve, seguido de carcajadas ahogadas de sus amigas. «Pero es guapo, al menos», dijo una de ellas. Emily chasqueó la lengua. «Guapo, sí, pero ingenuo. Lo único que me interesa es su apellido, y sobre todo, lo que viene con él. La señora Margaret ha pasado toda su vida acumulando riqueza. Y hoy, en este mismo día, ese esfuerzo se convertirá en mi pasaporte a la vida que siempre soñé». Mi corazón se encogió, aunque mis oídos ardían de rabia. Quise irrumpir en la habitación y gritar, pero mis pies permanecieron clavados al suelo. Emily siguió hablando, más confiada aún. «No piensen que planeo quedarme casada para siempre. Unos años, lo suficiente para consolidar mi posición, asegurar propiedades, cuentas, viajes. Y después adiós. Divorcio rápido, con una buena pensión, y me marcho. David ni siquiera se dará cuenta. Lo tiene todo tan fácil que no sabrá cómo defenderse». Las risas de las mujeres retumbaron como cuchillos. Yo apreté los puños hasta clavarme las uñas en la palma. Una de las amigas preguntó, curiosa: «¿Y qué hay de su madre? Parece dura de roer». Emily soltó una carcajada que heló la sangre. «¿Dura? Por favor. ¿Ya vieron su cabello?» «Verde, ridículo. La convertí en una caricatura delante de todos». «No necesita que la saquemos de la jugada. Ella misma se está enterrando. Nadie la tomará en serio después de hoy. Y lo mejor es que David lo permite, porque en el fondo está cansado de cargar con ella». El golpe fue brutal. Mi propio hijo se había convertido en cómplice pasivo de mi destrucción. Otra amiga insistió: «Pero, ¿y si Margaret cambia de idea con el dinero?». Emily suspiró con una seguridad venenosa. «No lo hará. Ella vive para David. Le regalará la fortuna, aunque yo la insulte en su cara. Y cuando el dinero esté en nuestras manos, seremos libres. Lo demás no importa». Guardé silencio, apretando el sobre contra mi pecho como si fuera un amuleto. Por dentro ardía un torbellino de rabia y dolor, pero también de claridad.
Ahora no se trataba solo de mi humillación. Se trataba de un plan frío, calculado, para despojarme de todo. Retrocedí despacio, asegurándome de que no notaran mi presencia. Cada palabra que había escuchado se grababa en mi memoria como fuego. Ya no eran sospechas, ya no eran intuiciones. Era la verdad desnuda, pronunciada por la propia novia, en la habitación donde debía prepararse para celebrar el amor. Salí al pasillo con una certeza implacable. No iba a permitir que se salieran con la suya. Podía soportar las risas, el desprecio, incluso el dolor de ver a mi hijo convertido en un extraño. Pero entregarles mi vida, mi imperio, mi legado, jamás. Respiré hondo y me repetí, con una calma que me sorprendió, que disfruten su banquete, que brinden, que se crean vencedores, no saben que la verdadera sorpresa llegará cuando levante mi copa. El jardín brillaba como una postal de revista. Arcos de flores blancas, mesas vestidas con manteles de lino, copas que reflejaban el sol de la tarde. La música de cuerdas llenaba el aire con melodías suaves, y cada invitado parecía disfrutar de un sueño cuidadosamente orquestado. Era la boda perfecta, al menos en apariencia. Me senté en una de las primeras filas, el sobre escondido en mi bolso, y sentí de inmediato las miradas. Algunas eran de compasión mal disimulada, otras de simple burla. El verde de mi cabello, imposible de ocultar, me había convertido en la atracción secundaria de la ceremonia. Podía escuchar los susurros detrás de mí. ¿Qué le pasó? ¿Será una moda excéntrica? Pobre mujer, debe estar perdiendo la cabeza. Cada comentario era una bofetada que me obligaba a mantener la espalda erguida, aunque por dentro ardiera. Emily apareció en el altar, radiante en su vestido blanco, como si fuese la encarnación de la pureza. Sus pasos eran seguros, su sonrisa calculada. Todos la miraban embelesados, sin imaginar que bajo esa fachada se escondía la mujer que me había pintado como un payaso. David la esperaba, con la mirada fija, y por un instante quise gritarle a todos la verdad, que aquel matrimonio no era un acto de amor, sino un contrato firmado con mi fortuna. Pero me contuve. No era el momento. Sabía que mi hora llegaría. El sacerdote comenzó la ceremonia. Las palabras solemnes se entrelazaban con el murmullo del público, que parecía incapaz de apartar los ojos de mi figura. Yo era el recordatorio de que todo espectáculo perfecto tiene una grieta. Mi cabello verde brillaba como un faro incómodo, una mancha en la fotografía idílica que ellos querían construir. Cada vez que David desviaba la mirada hacia mí, su gesto se endurecía. No había ternura, no había vergüenza, solo incomodidad. Quería que desapareciera, que me diluyera entre los invitados. Emily, en cambio, disfrutaba. La vi rozar su cabello con fingida delicadeza y sonreírme desde el altar como diciendo: «Mira lo que he logrado. Ahora todos te ven como yo quiero». Las palabras de compromiso resonaron y el público aplaudió. El banquete se abrió con un brindis general. Los meseros corrían con platos adornados y las copas de champán tintineaban. La perfección se sostenía en cada detalle. Luces, música, sonrisas. Pero yo veía más allá. Veía el teatro. Me levanté y caminé entre las mesas. Algunos me saludaron con torpeza, otros apartaron la mirada. Una mujer se inclinó hacia su esposo y susurró algo, creyendo que yo no la oía. Qué triste. Arruinó la boda de su hijo con esa ridiculez. Y él respondió en voz baja: «Más bien, la boda la arruinó ella misma». Me detuve un instante, respirando profundo. El sobre rozaba mi costado, recordándome que tenía en mis manos la llave de todo. Podía cambiar el rumbo de esa fiesta en un segundo. Mientras los novios posaban para las fotos, rodeados de flores y destellos de cámaras, me descubrí pensando en la ironía. Yo, la madre que había financiado cada detalle de aquel espectáculo, era tratada como un accesorio vergonzoso. Nadie sabía que sin mi fortuna, esas flores, esa música, ese vestido, no existirían. Y fue entonces cuando comprendí algo. Cuanto más perfecta parecía la boda, más fuerte sería el golpe cuando revelara la verdad. La caída sería monumental. Me senté de nuevo y alcé la vista hacia el cielo teñido de naranja por el atardecer. La calma
me envolvió como un presagio. Emily y David creían que yo era la pieza débil, el error en su cuadro perfecto. Lo que no sabían era que yo era la grieta por la que se derrumbaría todo su teatro. Las copas tintineaban, el murmullo de los invitados se mezclaba con la música suave, y el aire olía a flores frescas y champán. El maestro de ceremonias anunció que había llegado el momento de los discursos, y todas las miradas se dirigieron primero hacia el novio. David habló con frases ensayadas, agradeciendo a los invitados por su presencia, exaltando las virtudes de Emily y mencionando de pasada a su amada madre, como si yo fuera una nota al pie en su historia. Aplausos educados llenaron el jardín. Luego, Emily tomó el micrófono. Su sonrisa era perfecta, su voz modulada como la de una actriz en un escenario. Habló de amor, de sueños compartidos, de un futuro luminoso. Cada palabra era una mentira cuidadosamente envuelta en celofán. Sus amigas lloraban discretamente, con pañuelos de seda en las manos. Nadie imaginaba que minutos antes había confesado, entre risas, que ese matrimonio era solo un trampolín hacia mi fortuna. Cuando terminaron los discursos, todos esperaban que yo permaneciera en silencio, como la figura decorativa que habían pintado de verde para ridiculizar. Pero me puse de pie. Sentí el murmullo recorrer el jardín como una ola. Tomé la copa que descansaba en la mesa, la levanté con firmeza y avancé hacia el centro. «Quiero decir unas palabras», anuncié. El silencio cayó de inmediato. Las cámaras de los fotógrafos se giraron hacia mí, capturando el contraste entre mi cabello verde y la determinación en mis ojos. Emily fingió sorpresa. David apretó la mandíbula. Nadie se atrevió a detenerme. Respiré hondo y hablé, con una voz clara que no temblaba. Hoy debía ser el día más feliz de la vida de mi hijo, el día en que una madre celebra la unión de sangre y destino. Pero esta mañana desperté convertida en un chiste, con mi cabello teñido de un color grotesco que no elegí. Y pensé, ¿qué clase de amor permite que una madre sea humillada así? Un murmullo inquieto se extendió. Vi cómo los rostros cambiaban, cómo las sonrisas se tensaban. Durante años, continué, trabajé hasta el agotamiento, construí un imperio de la nada, renuncié a mi vida personal, todo para darle a mi hijo un futuro brillante. Hoy, yo debía entregarles un regalo de bodas de $120 millones. Saqué el sobre de mi bolso y lo levanté para que todos lo vieran. Sí, 120 millones. Ese era mi presente. El impacto fue inmediato. Algunos invitados jadeaban, otros se miraban incrédulos. Emily se puso rígida, David palideció. Pero esta mañana escuché palabras que me abrieron los ojos. Mi voz se endureció. Palabras que decían que este matrimonio no es más que un espectáculo, que mi fortuna es el verdadero objetivo y que después de obtenerla, el amor se evaporará como el humo. Un silencio sepulcral envolvió el lugar. Las cámaras captaron cada gesto, cada lágrima contenida. Me giré hacia Emily, que me observaba con una sonrisa congelada. Tú, Emily, me convertiste en una caricatura para que nadie me tomara en serio. Pero el verdadero chiste no soy yo. El verdadero chiste es creer que el dinero puede sostener un matrimonio construido sobre la mentira. Levanté la copa y la choqué suavemente contra la mesa. Por eso, hoy brindo. Por la verdad, porque no habrá regalo. No habrá fortuna que lo sostenga. Y si este matrimonio debe existir, que se alimente de lo único que ustedes realmente tienen, la ambición. Bebí de un trago, mientras el murmullo se transformaba en un rugido de voces, exclamaciones, flashes y miradas atónitas. David intentó acercarse, pero yo ya me había dado la vuelta. Mi cabello verde brillaba bajo las luces, no como un símbolo de vergüenza, sino como una bandera de mi victoria. El silencio que siguió a mis palabras fue breve, apenas unos segundos, pero se sintió eterno. Después, el jardín estalló en un murmullo ensordecedor. Los invitados se inclinaban unos hacia otros, algunos con el ceño fruncido, otros con sonrisas nerviosas, todos atrapados en el espectáculo inesperado. Las copas tintineaban, no por un brindis alegre, sino por las manos temblorosas que no sabían dónde posarse. Emily fue la primera en reaccionar. Su rostro,
Hasta entonces una máscara impecable se deformó en una mueca de furia contenida. Se levantó de golpe, su vestido blanco se agitó como un mar embravecido y caminó hacia mí con pasos duros. «¡Esto es ridículo!», gritó, su voz aguda cortando el aire. «¡Está loca! Siempre lo estuvo. ¿De verdad van a escuchar las acusaciones de una mujer que aparece en la boda de su hijo pintada como un payaso?» Un murmullo de desaprobación recorrió las mesas. Nadie se levantó a aplaudirla. Nadie respondió con el entusiasmo que esperaba. Las miradas, lejos de solidarizarse, se volvían inquisitivas. Había sembrado la semilla de la duda, y la duda era más poderosa que cualquier sonrisa ensayada. David intentó intervenir. Se puso de pie y levantó las manos, suplicando calma. «¡Mamá! Emily, por favor, no hagamos esto frente a todos». Su voz sonaba quebrada, débil, como la de un hombre atrapado en un fuego cruzado. «¿Frente a todos?», repliqué, girándome hacia él. «¿O prefieres que se sepa en la oscuridad, entre susurros, como siempre lo has permitido?» La tensión crecía. Algunos invitados se levantaron de sus sillas, como si quisieran irse, pero permanecieron allí, incapaces de abandonar el espectáculo. Un hombre murmuró: «Esto es mejor que cualquier película». Una mujer sacó su teléfono y comenzó a grabar, convencida de que nadie creería lo que estaba viendo si no lo mostraba. Emily, fuera de sí, se aferró al brazo de David. «Diles que miente, ahora mismo. Diles que inventa todo porque está celosa, porque no soporta perderte». Él la miró, y en ese segundo vi el conflicto en su rostro. Sus labios temblaban, sus ojos evitaban los míos. Podía negar, podía gritar que yo estaba equivocada. Pero eligió el silencio, y ese silencio fue peor que cualquier confesión. Los invitados lo notaron. El vacío de su respuesta confirmaba lo que mis palabras habían revelado. Ya no era yo la que quedaba en ridículo. Eran ellos, los novios, atrapados en su propia trampa. Emily lo empujó con rabia. «¡Eres un cobarde!», chilló, olvidando las sonrisas calculadas y la imagen perfecta. «Todo esto fue idea tuya, y ahora me dejas sola». El jardín estalló en exclamaciones. David bajó la cabeza, derrotado, mientras ella se volvía hacia los invitados buscando apoyo. «No la escuchen, solo quiere arruinarnos». Pero la multitud ya no estaba de su lado. Vi en los ojos de las mujeres mayores una mezcla de compasión hacia mí y desprecio hacia ella. Vi en los hombres de negocios la desconfianza que se instala cuando alguien queda expuesto como un cazafortunas. Vi en los jóvenes el brillo morboso de quien presencia una caída en directo. Me mantuve en pie, erguida, el sobre aún en mi mano. No me importa si me llaman ridícula. No me importa si mi cabello es verde o si me convierten en un chiste. Lo que importa es la verdad. Y hoy, la verdad salió a la luz. Un aplauso tímido surgió en la esquina, después otro y otro. No eran muchos, pero bastaban para inclinar la balanza. Emily retrocedió, temblando de ira. David se hundió en su silla, incapaz de enfrentarme. La boda, tan perfecta minutos atrás, se había transformado en un juicio público. Las flores, la música, el banquete. Todo era ahora un decorado de cartón que se caía a pedazos. Y en medio de ese derrumbe comprendí que había recuperado algo más valioso que cualquier fortuna: mi voz. El jardín, que minutos antes parecía un escenario de ensueño, ahora era un campo de batalla emocional. Los invitados cuchicheaban sin pudor. Los teléfonos capturaban cada segundo, y el murmullo se mezclaba con un aire espeso de escándalo. Las flores blancas, las copas de champán, las sonrisas fingidas, todo se había marchitado de golpe bajo el peso de la verdad. Emily, jadeante, apretaba los puños como si quisiera destrozar su propio vestido. Sus ojos se movían frenéticamente, buscando una salida, un aliado entre la multitud. Pero nadie se acercaba. El aislamiento era su condena. En la sala ya no había amigas, ni cómplices, ni risas. Solo miradas acusadoras, algunas cargadas de desprecio, otras de morbosa fascinación. David seguía sentado, inmóvil, con el rostro hundido entre las manos. El hombre que alguna vez soñé como heredero de mi legado
se desmoronaba como un niño atrapado en su propia mentira. Ni siquiera intentó defenderla ni a sí mismo. El silencio era su única respuesta, y ese silencio lo condenaba aún más que cualquier palabra. Avancé hacia el centro, el sobre todavía en mi mano. El sonido de mis tacones sobre el suelo fue lo único que se escuchó durante unos segundos. Sentí cómo los ojos de todos me seguían, no con burla, sino con expectación. Había recuperado el lugar que me habían intentado arrebatar. Durante años creí que la lealtad de un hijo era inquebrantable. Mi voz resonó firme, clara, pero hoy he aprendido que incluso la sangre puede traicionar. No me arrepiento de haber entregado mi vida por él, pero sí me habría arrepentido de entregar mi alma y mi fortuna a la mentira. Abrí el sobre frente a todos. Los documentos brillaron bajo la luz de las lámparas, símbolos del poder que habían intentado robarme. Y con un gesto deliberado, los rompí en pedazos que cayeron como hojas al suelo. Un murmullo de asombro recorrió el jardín. No habrá herencia hoy. No habrá fortuna que sostenga este circo. Continué. Si este matrimonio sobrevive, que sea con lo único que tienen, la ambición. Emily lanzó un grito ahogado y corrió hacia David zarandeándolo. —¡Haz algo! ¡Deténla! Él levantó la mirada, los ojos rojos, y murmuró apenas audible. —Ya no hay nada que hacer. El eco de esas palabras selló su derrota. Los invitados comenzaron a levantarse, algunos indignados, otros fascinados de haber presenciado un escándalo histórico. La boda perfecta había terminado convertida en ruinas, y en medio de esas ruinas yo sentí una paz inesperada. Me giré hacia los invitados, con el cabello verde aún brillando bajo las luces, y sonreí por primera vez en el día. No era la sonrisa de una víctima, sino la de alguien que había sobrevivido a la traición y había salido más fuerte. Cuando dejé el jardín atrás, sentí que el peso de años de sacrificios y humillaciones se desvanecía. El dinero seguiría siendo mío, sí, pero más importante aún. Había recuperado mi dignidad, mi voz, mi poder. Y mientras el eco de los murmullos se apagaba tras de mí, me repetí con una calma feroz. Hoy no terminó mi historia. Hoy comenzó de nuevo.